Bueno, para qué estar bueno. hablando sobre estos temas. Y fíjate que estábamos conversando sobre lo importante que es un buen docente para el desarrollo de un proceso educativo de calidad y cómo nosotros necesitamos desesperadamente un giro a la educación dominicana donde y que eso un proceso educativo de calidad que tiene que estar liderado por un docente que tenga calidad también, va a llevar con los frutos que queremos ver son un estudiante con capacidades, un estudiante crítico, un estudiante que se exprese, un estudiante que lea, un estudiante que entienda lo que lee. Esa es la aspiración. Entonces, ahora mismo tenemos una, no sé si tú has visto que realmente es increíble lo que describe la UNESCO, aunque por un lado dice que ve mejoras en la educación dominicana luego de aplicar la evaluación. Así que conversanos un poco de eso, Vladimir, y ver quiero saber cuál es tu opinión. Bien, y contextualizando un poco a los televidentes que nos miren, es decir, usted sabe, la UNESCO, un órgano perteneciente a la ONU a nivel mundial, y hace evaluaciones periódicas para ver el nivel o los diferentes niveles en que se encuentra una región determinada a nivel educativo, es decir, hay otras que miden a nivel alimenticio, hay otras que miden a nivel de salud, es decir, cada órgano de la UNESCO va haciendo mediciones para tener parámetros, por lo menos por regiones y mundiales, de cómo están los niveles, ¿verdad? De desarrollo, por ejemplo, el PNUD, que pertenece a la UNESCO, también hace del desarrollo humano, cómo va el desarrollo humano por región, por país, y va haciendo esos procesos de medición de esto. En el proceso de medición de la región donde nosotros entramos, el Caribe, Centroamérica, que nosotros es donde entramos dentro de ese renglón más o menos con características similares de desarrollo, de niveles dentro de las personas, el nivel de desarrollo humano, entramos dentro de ese grupo de la región. Y entonces, a partir de ahí, la UNESCO, como tiene que velar y por la parte integral de la formación y de la educación principalmente, entonces hace evaluaciones periódicas. Una anterior evaluación había sido hecha en el 2013. En el 2013 hubo una evaluación en ese momento donde también se midieron los mismos parámetros a partir de diferentes elementos que se toman del desarrollo integral del estudiante, principalmente dentro de los diferentes grados. Y luego también en el 2019, ojo, esta evaluación es de 2019, antes de entrar en pandemia. Después de pandemia no hemos medido a nivel regional ni a nivel mundial porque sabemos que hay un elemento, incluso los mismos organismos dijeron, bueno, vamos a tener que hacer una parada hasta que logren estabilizarse los países y hacer luego nuestro proceso de medición, aunque sí se valoran en qué estado entonces nos dejó la pandemia dentro de cada uno. Entonces, en este proceso sale ya el informe entonces de la UNESCO en este momento de esa medición. Y los datos que nos dan a nivel regional no son muy buenos. A nivel regional seguimos por los números más bajos dentro de la región, por los números más bajos a nivel de ese desarrollo integral que tiene que tener el estudiante dentro de esto. Por ejemplo, a nivel de la región andaría por unos 697 puntos que acumula un estudiante después de aplicar las diferentes evaluaciones. Es decir, ese es como el promedio regional que anda. La República Dominicana solamente pudo alcanzar unos 624 puntos, por lo que hay una diferencia marginal bastante amplia, es decir, de unos 70 y pico de puntos de diferencia dentro de la región donde estamos. Entonces eso nos genera un poco de preocupación todavía, el poder nosotros buscar como un nivel de avance, buscar un nivel de desarrollo en ese proceso que vamos viviendo. Es un elemento que nos da. Pero como tú dices,
hay dos elementos que nos da la evaluación y qué bueno que pueden hacer esa medición dentro del... Sí, eso es importante que esto se pueda realizar. Vladimir, cuando puedas para que nos continúes explicando, pero mientras tanto, nosotros es recordar que esos tipos de evaluaciones que hacen este tipo de educación comparada nos ayudan porque nos dan una perspectiva de cómo estamos con respecto a otros países. Y también es eso lo importante que se establece en esos informes que da la UNESCO, la posibilidad de nosotros compararnos cómo andamos con respecto a otros. A veces eso no es bueno, pero a veces es muy bueno, porque eso nos dice, caramba, pero tenemos que seguir avanzar un poco más. Si no nos comparamos, si no tenemos un nivel de referencia, una referencia de dónde estamos, a veces no tenemos idea de dónde es que tenemos que llegar. Por eso son tan importantes este tipo de evaluaciones en la educación, no solamente de nuestro país, sino a nivel del mundo. Perfectamente. Entonces, por eso se establece esto. Entonces, ese proceso nos dice, bueno, en la región todavía estamos por debajo. Ahora, entre como cuando nos evaluaron en el 2013 a 2019, se ven elementos de avance, se ven puntuaciones de avance en un nivel y otro. Es decir, si nosotros tomamos dentro de ese proceso los diferentes parámetros evaluados, por ejemplo, hay avances incluso hasta de 2 y 3 puntos dentro de esta sumatoria, dentro de 2013, que fue evaluada también la región con los mismos parámetros y esto. Y se vieron avances en matemáticas, se vieron avances en lengua española, en esos elementos se vieron avances y es un elemento importante que podamos nosotros visualizar y visualizarnos dentro de esto, esos parámetros de avance, que podamos decir, ok, partimos de un momento y de ese momento nos vemos avanzando, nos vemos dando pasos que nos ayudan también a decir, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Bueno, ¿qué hicimos correctamente que nos dieron este avance? ¿Qué elementos integramos en la educación dominicana que nos ayudaron a avanzar? Y eso son elementos que nos ayudan para nosotros continuar, para nosotros fortalecer nuestro sistema educativo, para nosotros fortalecer esa mirada integral del proceso educativo. ¿Qué integramos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos durante ese periodo de tiempo que nos ayudó a avanzar? Que nos ayudó a avanzar mínimamente. Tal vez deberíamos dar un paso más adelante para nosotros integrarlo. Pero, ¿qué hicimos que nos ayudó a avanzar? Y que también nos dice qué está haciendo la región que puede estar a este nivel. Tuvo un punto de partida mejor que el de República Dominicana. Incluso eso podemos darnos cuenta a través de la evaluación y a través de este tipo de mediciones que se dan dentro de la región. Por eso son mediciones diagnósticas que nos ayudan a visualizarnos, que tienen que servirnos para nosotros ponerle más, integrar más elementos dentro del proceso educativo que nos ayude a continuar mejorando. Y ese es nuestro horizonte. Y para esto debe servirnos en este caso, que, ojo, por ejemplo, aunque dicen que PISA también nos sirve, no sé qué, esta evaluación es diferente a PISA. Esta evaluación es diferente a PISA porque PISA lo que busca es decir, los países que se lucen más, que tienen mayores niveles en el mundo y poder como presentar frente a la humanidad como ese nivel que tienen a nivel educativo y vanagloriarse de eso muchas veces. En este caso, la UNESCO va midiendo procesos de región con elementos similares que te ayudan a visualizar entonces el proceso educativo, dónde está y dónde debe continuar, dónde está y qué elementos hay que integrar para mejorar, dónde está y qué pasos se han dado de comparativo de un sitio a otro para poder mejorar. Y eso nos puede ayudar y nos va dando más sentido en lo que vamos haciendo en el sector educativo en la República Dominicana. Así es, Vladimir. Mira, estaba viendo aquí el informe y es interesante ver algunos aspectos bien particulares donde realmente se nota un avance muy importante en algunas áreas. Y es algo que yo quiero
leer así textual. En el estudio del 2013 se incrementó la proporción de estudiantes en el nivel 4 de alto desempeño, de un 2.2% a un 4.4%, o sea que se duplicó. Eso es demasiado importante, porque ¿qué significa proporción de estudiantes de alto desempeño? Estudiantes que están dando el máximo en rendimiento. O sea que no todo es malo. Es para destacar, caramba, que hay cosas buenas también que están pasando en nuestro país, que no todo es malo, y eso tenemos que hacer eso de vez en cuando, porque como estamos bombardeados con tantas noticias malas, tenemos que buscar las que nos den alegría, y estas son parte de las que nos dan alegría. Exactamente, es decir, estos estudiantes pudieron mostrar competencias a nivel de esos elementos de un grado 4 ya y duplicarse eso. Es decir, por eso te decía, tenemos que nosotros mirarnos internamente, decir qué se hizo en ese periodo de tiempo que estos estudiantes que fueron evaluados pudieron exhibir este rendimiento. ¿Para qué? Para potenciar eso, para decir, bueno, por ahí fue el camino que nosotros asumimos en ese periodo y que debemos de recuperar para seguir avanzando en este nivel, para seguir dando pasos en ese nivel. Y eso es lo que yo creo que nos regala y nos da la oportunidad este tipo de evaluación y en este caso, este informe. Yo tengo el resumen del informe, todavía no tengo el informe en detalle, quisiera entrar en el informe en detalle, que tú puedes ver más cosas, que tú puedes ver por áreas académicas, cómo fue también el desempeño de cada uno de los estudiantes de ese nivel, en cada uno de esos niveles, porque ellos tienen un nivel 1, un nivel 2, 3 y 4, es decir, ese 4 ya es de alto desempeño, pero tienen desempeño medio, desempeño bajo, deficiente. Entonces, ver los renglones dentro de cada uno de ellos para poder también visualizar dentro de esos sectores. Te lo identifica por diferentes sectores, porque cuando se toman las muestras para poder hacer esta evaluación, se toman de diferentes renglones y sectores de la sociedad dominicana. Entonces, cuando se hace el análisis, también te lo hacen por esos sectores y renglones que engloba ahí, y eso te lo da el análisis, ya el estudio a nivel global. Ya cuando tú puedes tenerlo completo, eso te lo regala ese estudio. Y es un elemento que yo siento que el ministerio tiene que sentarse ahora, agarrar los resultados de 2013, los resultados de 2019, sentarse, crear una comisión de estudio de esos informes, ver de indicador por indicador de lo que detalla ahí y poder entonces decir dónde tuvimos puntos de mejora, qué se integró para esa mejora y dentro de esto, cómo vamos a potencializar esos elementos para que podamos tener otras mejoras parecidas en ese sentido y poder irnos acercando más a la región en ese momento. Sí, me parece que es rectísimo lo que sugieres. Y mira, hay algunas cosas que no cambian, Vladimir, por lo que veo, hay cosas que siempre que se mantienen. Por ejemplo, en ciencias, ay Dios, que es la mía de mi corazón. Bueno, educación en sentido general, pero yo soy de ciencias, la verdad. Y a mí me duele tanto ver cómo estamos por debajo, seguimos por debajo en el área de ciencia. Entonces, esa debilidad constante que se mantiene y que se evidencia en esa poca selección de las carreras de ciencia en las universidades y que se evidencia en la poca vocación a investigaciones, la poca vocación a dedicarte a actividades científicas. Y eso tenemos que cambiarlo, eso hay que hacerle frente y hay que establecer políticas tendentes a cambiar ese criterio, porque si no invertimos en ciencia y tecnología, ¿cómo es que vamos a desarrollar el país? Ay, Paula, ahí estoy contigo, pero yo siento que tiene que comenzar en la escuela básica, Paula. Sí, enamorar claro. A un estudiante con la ciencia tiene que comenzar temprano. Es decir, ¿cuántas escuelas? Por eso mi preocupación por esto, lo estoy externando, que eso es a consecuencia de que no tenemos una buena educación. Exacto. Es decir, ¿cuántas escuelas cuentan con un laboratorio mínimo, mínimo, de hacer una prueba, por ejemplo, al agua que circula en la zona? Que eso se hace con algo mínimo. Con 3 pesos tú puedes montar un espacio donde tú hagas un análisis del agua, vamos a poner, y esto. Y yo te voy a decir la verdad, si tú le montas eso a una escuela, el estudiante se va a fascinar cuando pueda ver los gérmenes,
lo que contienen las diferentes aguas que circulan en su espacio, el agua que cruza por el pontén de su casa, que lleve una muestra y que esa muestra esto, la que sale por la tubería de su casa, la que se consume en su casa, comprada ya sea de un botellón, comprada de un espacio. Es decir, cuando tú generas ese enamoramiento por la ciencia, tiene que generarlo. En mi espacio laboral, donde estuve anteriormente en el Centro Cultural Poveda, había una doctora en ecología de ciencias de la una universidad española. Ay, me va a matar ella si se entera que yo me olvidé de su universidad. Pero ella siempre nos acompañó y nos asesoraba en el Centro Cultural Poveda en ese elemento de ciencia y todo lo que era consultado con ciencia. Y varios proyectos que hacíamos, ella integraba esos elementos de ciencia en el proceso. E incluso en la Regional 10, en un momento, integramos entonces en algunos centros los elementos de investigación a través de ciencia y aplicado ya al centro educativo, y creamos entonces laboratorios muy básicos en algunos centros para poder desarrollar un mínimo de la ciencia en la escuela, se llamó, y creo que el libro también está publicado, de diferentes pruebas que se podían hacer en la escuela, diferentes prácticas que se podían hacer sencillas en la escuela, que podían llegar a eso. Y es un elemento que yo creo que aporta muchísimo y que puede generar enamoramiento, porque cuando yo veía estos estudiantes con sus maestros desarrollando diferentes prácticas, oye, yo lo veía encantado, y que tú le ponías una batica blanca a esos estudiantes y se sentaban ahí, se creían ya esos elementos, lo vivían y le daban pasión a eso. Y es un elemento de enamoramiento. Pero Vladimir, tenemos que volver a lo que comenzamos al principio. Calidad del docente. Tú tienes que tener un docente que tenga la formación y que viva eso, y que entienda eso, y que entienda lo que está trabajando. Cuando tú no tienes un profesor formado en el área que tenga la vocación, que tenga las ganas, el contenido puede prestarse, las condiciones pueden estar dadas y no lo va a ver y no lo va a hacer. Y se va a ir a una pizarra y a poner una tarea y a los muchachos hacer eso en el cuaderno y ya está. Aunque tenga ahí las flores al lado, le va a dibujar una flor en la pizarra y no le va a mostrar, miren por la ventana la flor, porque o vamos a ir al patio a ver la flor y vamos a ver las partes de la flor en el patio viendo las flores, porque no se le va a ocurrir, porque el que no tiene formación tampoco tendrá la posibilidad de la creatividad. No puedes transmitir el amor por la ciencia si tú no tienes amor por la ciencia. Entonces hay que trabajar con un docente y formarlo. De ahí que insistimos en calidad del docente. Vladimir, estos días contigo se van volando, estas mañanas contigo se van, porque estamos aquí súper emocionados con estos temas que no paramos. Y qué pena que se nos está yendo el tiempo. Así que una última idea en un minutito que nos queda. No, yo siento que dos cosas. Por ejemplo, recuperar este proceso de evaluación, invitarnos a pensar, incluso yo y padres y madres que lo están escuchando, busquen en la prensa, busquen esos espacios, analícenlo, vean en sus hijos esos niveles, esos elementos de rendimiento. Yo sé que esos son elementos que nos dan como sociedad un sabor de avance, un sabor de desafío, de reto, en que tenemos que seguir pensando en nuestro proceso educativo. Y siento que es un elemento que tenemos que estar. Y la sociedad, continuar vigilante del proceso educativo, vigilante constantemente, no podemos desmayar. Cada momento y cada espacio es nuestra oportunidad de que la educación sea mejor, de que los espacios educativos sean mejores. Yo soy padre de un estudiante, pues bueno, mi trabajo en la escuela es vigilar porque ese proceso formativo se esté dando correctamente como esté establecido y que tenga que llevarse a cabo. Yo soy docente, vigilar, cuidar mi proceso de formación y cuidar también mi proceso pedagógico que voy desarrollando. Yo soy directivo, por igual, cuidar ese proceso administrativo de la educación que me corresponde dentro de ese espacio. Y así vamos a generar cambio, así vamos a tener mejoras en la educación dominicana.
Muchas gracias, Vladimir. Un placer haber conversado contigo. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta mañana y por dejarnos entrar en sus hogares. No se vayan. Continúa la pastora Jenny Matos con nosotros en el programa. Buen día. Hasta luego. Para Adiós. la próxima.